Hola, tengan un buen día. Espero estén disfrutando sus clases de esta hermosa mañana. Como Instituto Canción tratamos de hacer lo mejor para que ustedes puedan tener una buena experiencia. Les comento, como ya lo hemos dicho a través de un comunicado, estamos trabajando para poder regresar de manera semipresencial en el segundo semestre de julio, pero nuestro modo en línea seguirá de la misma forma para todos aquellos de ustedes que desean hacerlo de esa misma forma. Ahora les invito a que se acomoden, podamos todos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros en este hermoso devocional. Bendiciones. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Enamórame, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame,
Buenos días, qué gusto poder saludar a todos los alumnos de Instituto Canción en El Salvador. Que el Señor los bendiga. Les saluda el pastor Alfredo Maravilla. Quiero compartir con ustedes algunos pasajes de la Escritura y quiero comentar acerca de un testimonio, una historia que yo pasé hace unos pocos años. Pero quiero comenzar citando la frase de un teólogo conocido como A.W. Tozer, el cual dijo en una ocasión: Dios no puede usar grandemente a alguien a menos que lo hiera profundamente. A lo largo de la historia bíblica encontramos personajes que marcaron sus generaciones y marcaron la historia en general, gracias a esfuerzos, gracias a logros, gracias a grandes proyectos que ellos iniciaron. Pero muchos, a raíz de sus heridas, a raíz de los problemas y las crisis que enfrentaron, les permitió alcanzar un nivel de madurez y crecimiento espiritual que Dios utilizaría para poder marcar esas generaciones y la vida de todos aquellos que estaban alrededor de cada uno de ellos, sin contar la historia bíblica, la historia cristiana que nos alcanza hasta nosotros. Muchas veces Dios permitirá que hayan situaciones y momentos difíciles. Muchas veces Dios va a permitir que hayan algunas experiencias muy complicadas, pero Dios va a utilizar el resultado final de esa experiencia, el resultado final de esa crisis para poder moldearnos, para poder traer a nosotros diferentes ingredientes que Él utilizará a lo largo de nuestra vida. Quiero recordar algunos pasajes, quiero recordar algunas anécdotas que encontramos en la Biblia que nos van a servir para explicar mejor el contexto de esta enseñanza. Un hombre llamado Job, capítulo 1, versículo 1 del libro, dice que había en la tierra de Uz un hombre llamado Job, el cual era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es así como inicia la descripción de ese libro, trayendo a nuestra mente cómo era el perfil, cómo era la vida de este hombre, marcada de integridad, marcada de elementos que agradaban a Dios y seguramente bendecían a su familia y a él mismo. Pero este hombre tuvo que pasar una experiencia sumamente dolorosa y difícil, tanto así que perdió a sus 10 hijos el mismo día. Luego sufriría una enfermedad vergonzosa y sumamente difícil que le marcaría profundamente. Pero es este hombre el cual nos permite ver como un gran héroe de la fe que gracias al sufrimiento, gracias al haber asimilado de la manera correcta todo el proceso que Dios había permitido para él, cómo él pudo hablar y decir al final de ese proceso todo lo bueno y todo lo grande que Dios había sido con él. Por eso Job es un gran recordatorio de que en medio de las crisis, en medio de las dificultades, Dios no nos deja. En medio de las crisis, en medio de las dificultades, Dios nos forma. Dios trabaja con nosotros a fin de que seamos mejores hombres, seamos mejores mujeres, mejores padres, mejores hijos, mejores siervos y siervas de Dios. Por eso no debemos de quejarnos. Nos dirá Santiago en la epístola con el mismo nombre, en el capítulo 1, versículo 2, sintámonos contentos de estar en diversas pruebas, porque el resultado final de la prueba es la paciencia. Y tenga la paciencia su obra terminada y completa en nosotros, al entender de que Dios ha formado su carácter, Dios ha formado principios y grandes obras en cada uno de nosotros. Por favor, recordemos que en toda la Biblia vamos a poder visualizar ejemplos de hombres y mujeres
que fueron usados por Dios, pero antes de ser usados, tienen que ser trabajados, tienen que ser formados, tienen que ser moldeados. Porque es la crisis la que nos forma. Es la crisis lo que saca lo mejor de nosotros mismos. Quiero contar una historia personal antes de continuar esta enseñanza. El 20 de octubre del año 2011, yo experimenté una crisis personal muy difícil. Me conducí hacia el aeropuerto de mi país y estaba haciendo un viaje de trabajo y tuvimos un accidente junto con unos amigos, y como resultado de ese accidente yo tuve daños muy complicados en mi cuerpo. Solamente para que tengan una idea, 9 costillas rotas. Este brazo se partió en 3. Mi columna vertebral se quebró en esta área. La vértebra C2 y C3 se rompieron, se salieron de su lugar. Uno de mis pulmones se colapsó y una costilla rompió la membrana que recubre el corazón. Como consecuencia, pues yo entré en un coma en el cual estuve 30 días y hospitalizado por un total de 90 días. Fue una prueba muy difícil para mí, para mi familia, también para la iglesia que Dios me permite pastorear. Y pensar que pues han pasado solamente 9 años, ya 10, este año, este próximo octubre, serán 10 años de esa prueba, pero yo puedo ver y contar cómo Dios trabajó, cómo Dios formó mi vida. Puedo decir con gozo, con paz, Dios formó, Dios trabajó mi carácter. Habían cosas que yo no había podido o no había querido trabajar. Hay cosas que yo no había querido o no había podido enmendar, cosas que Dios que había estado demandando de mi vida. Y es a través de esta crisis que yo puedo encaminarme otra vez al propósito que Dios había planeado para mí. Hay cosas que nosotros no sabemos, hay cosas que nosotros no entendemos, pero Dios las forma. Nos dirá el apóstol Pablo, un hombre que era experto en pruebas, un hombre que fue probado muchas veces. Él escribe en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28, porque yo entiendo y yo sé que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a el propósito divino. Mis hermanos, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas que vienen de la mano de Dios, porque hay cosas buenas que nos animan. Hay cosas buenas que nos inspiran, pero hay cosas que nosotros las visualizamos como malas, como mencionar la disciplina, como mencionar el hecho de una enfermedad o de una crisis como la que yo estoy hablando. Pero esas cosas que nosotros visualizamos como malas, si vienen de la mano de Dios, nos van a corregir, nos van a mejorar y van a moldearnos. Por eso cito de nuevo a Santiago: siéntanse contentos cuando estén en pruebas, porque entenderemos entonces de que Dios está trabajando con nosotros. Dios nunca ha dejado de moldear tu vida, así como Dios nunca ha dejado de moldear la mía. Pero a veces nos va a formar de maneras simples, como cuando leemos la palabra, cuando escuchamos una predicación, cuando de repente estamos escuchando un canto y eso nos motiva a hacer cosas o a dejar de hacer cosas. Pero a veces Dios tiene que utilizar el cincel y el martillo para romper cosas que se han quedado ahí grabadas en nuestro carácter. A veces Dios va a utilizar el cincel y el martillo para romper cosas
que están muy pegadas a nuestro corazón o a nuestra mente. Hay cosas que no solamente necesitan de ser limpiadas, hay cosas que necesitan romperse y quebrarse en nosotros para sacar de nosotros solamente lo mejor. Yo quiero decirles que Dios permite que nuestras vidas sean probadas una y otra vez, con el firme y único propósito de que seamos mejor para Él y seamos mejores para nosotros mismos. Los pastores que me escuchan, ellos conocen de mejor forma lo que estoy diciendo, y ellos han podido ver en la vida de muchos hermanos, pero también en la vida de la iglesia, que a veces hay cosas que no pedimos, hay cosas que no buscamos, que nunca esperábamos que ocurrirían, pero cuando vienen nos defraudan, nos decepcionan, nos ponen tristes, pero vemos la mano de Dios detrás de todos esos eventos. Asimismo, padres de familia, cónyuges, a veces estamos pasando situaciones inesperadas, situaciones como la pandemia en la que nos encontramos todavía, y esto no viene de la mano de Dios, pero Dios usa estos eventos y estas situaciones para recordarnos en primer lugar que no estamos solos, para enseñarnos que pase lo que pase, Él está con nosotros. Todo ayuda a bien a los que aman a Dios. Así que nos mantenga esa confianza y que podamos tener ese ánimo. Quiero decirles que 3 meses después de haber entrado al hospital, después de haber recibido diferentes operaciones, tal como la que recibí en mi columna, ellos me habían dicho que era muy posible que yo no volviera a caminar, porque 8 de cada 10 personas que son operadas en esta zona no vuelven a caminar. Pero en la gracia y en la misericordia de Dios, yo fui operado el 13 de enero del año 2012, y unos pocos días después me evaluaron los médicos y me pusieron de pie y me pidieron que diera unos primeros pasos, y yo estaba caminando. Y en mi corazón la gratitud de que el Señor una vez más había demostrado su cuidado y su amor para mí. Es así como el 20 de enero de ese mismo año 2012 yo salía del hospital 3 meses, 90 días exactos después de haber entrado. Mi rehabilitación iniciaría inmediatamente. Yo solamente estuve 3 meses en el hospital, pero fue 1 año y medio de terapias físicas, terapias para recuperar la movilidad en mi brazo derecho, que como les compartía, se había quebrado en varias partes. Tuve que hacer algunos ejercicios de rehabilitación para poder caminar, para mover mi cuello, porque estuve con un cuello cervical que lo tienen inmóvil, la columna, por alrededor de 6-7 meses. Entonces tuve que entrar en trabajos de rehabilitación por mucho tiempo, y hasta el día de hoy, cuando ya han pasado casi 10 años, yo todavía experimento secuelas de aquel accidente, pero que solamente me permiten recordar que pasé por el valle de sombra y de muerte, y como el Señor lo había prometido, su vara y su cayado estuvieron acompañándome en cada momento de esa difícil circunstancia y prueba para mi vida. Yo solamente quiero animarlos. Podemos estar viviendo el peor de los panoramas. Podemos estar experimentando la peor de las circunstancias, pero el Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hermanos, no teman. Hermanos, confiemos. Hermanos, que nuestra esperanza no decaiga. Pongamos
nuestra mirada en el Señor, que Él no defrauda a aquellos que en Él confían. Necesito terminar. Un hombre llamado Habacuc, uno de los profetas menores, como es conocido, no es un hombre muy popular, no se predica mucho sobre Habacuc, pero este hombre vivía una época difícil, una época muy complicada, donde la nación de Israel era asediada por pueblos bárbaros, y estos pueblos llegaban y robaban lo poco que ellos tenían. Y digo tenían poco porque en la época donde Habacuc vivía, el pueblo había experimentado muchas sequías y mucha hambruna, también como consecuencia de que el pueblo se alejaba de Dios. Entonces experimentaban esas crisis, experimentaban esas limitaciones, y como decía anteriormente, lo poco que producían, lo poco que generaban, estos pueblos bárbaros llegaban, los invadían y les robaban. Un difícil panorama para el pueblo, un difícil panorama para un hombre que quiere animar a la gente, un difícil panorama para un profeta de Dios. Pero en medio del caos, en medio de las limitaciones materiales y económicas, en medio de los robos y hurtos que estos pueblos extranjeros le hacían a la nación, Habacuc levanta su voz y él declara: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque faltare el producto de la vid y los labrados no den el mantenimiento requerido, aunque las vacas y los corrales sean vaciados y aunque no haya más sustento, yo levantaré mi voz y diré: el Señor es bueno, el Señor es fiel. Yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, que hace mis pies como los pies de un siervo y me hace llegar y habitar en lugares altos y seguros. Esa es la voz de la esperanza. Esa es la voz de la fe y de la confianza, que en el panorama más difícil, que en el panorama más oscuro, podemos creer y confiar que Dios no nos ha dejado y que Él no nos va a dejar. Ahora que estamos viviendo en pandemia, ahora que no solamente es la pandemia, sino que cada familia, cada persona tiene su crisis particular, este es el tiempo donde, como Habacuc, podemos decir: yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Podremos decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O como diría el apóstol Pablo: todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Tú ahí en tu lugar, ahí en tu casa, ahí en tu ciudad, solamente levanta tu corazón, levanta tu voz y di: yo no estoy solo. El Señor está conmigo. El Señor está con aquellos que me ayudan. Y confiemos. Volvamos a confiar. No se ha acabado esto. El propósito de Dios sigue tan vivo y tan firme para tu vida como lo estuvo para cualquier héroe de la fe. El propósito de Dios para tu familia es el mismo que el Señor te reveló hace mucho tiempo. Las promesas de Dios permanecen para siempre. Él no ha terminado contigo. Él no ha terminado conmigo. Volveremos a alabarle, volveremos a adorarle y darle lo mejor de nosotros. Pero no lo vamos a hacer hasta que ese día llegue. No lo vamos a hacer hasta que ya estemos vacunados, volvamos a la normalidad que conocíamos. No vamos a alabar a Dios hasta que todo esto se haya terminado. Es ahora, en medio de la crisis,
que Él espera tu alabanza. Es ahora, en medio del dolor, que Él espera tu adoración. Es en medio de la dificultad que tu corazón y el mío deben elevarse en alabanza y adoración a Dios. Por eso el supremo ejemplo, el supremo y gran modelo de fe, aparte de los hombres que ya mencioné, sobre ellos está Jesús, que nos dirá la Biblia que estando Él en la cruz, puesto el Señor con gozo, sufrió y experimentó la cruz. ¿Puedes imaginarte esa escena? El Señor está crucificado y dice el autor de la carta a los Hebreos, creo que lo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, puesto su gozo en medio de esa cruz, la soportó con valor y gallardía. Ese es Jesús. En medio del dolor tiene gozo. En medio del dolor tiene esperanza. En medio del dolor tiene paz. Que esta reflexión sirva, mi querido hermano, mi querida hermana, para que llene tu corazón de paz, de fortaleza, de esperanza y de gozo. Esto va a pasar. La situación que estás experimentando va a pasar. ¿Qué es lo que va a quedar? La fe que en este momento tuviste. La alabanza que en este momento expresaste. Si tienes esa fe y ahora tienes esa alabanza, glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Él no ha terminado contigo. Su propósito te seguirá hasta la eternidad. Y como decía A.W. Tozer, cito nuevamente, Dios no puede usar a alguien grandemente a menos que lo hiera profundamente. Que todos los padecimientos que tú tienes en este momento te recuerden que es el propósito y el plan de Dios para tu vida, a fin de ser un mejor hombre y una mujer que le honren y le glorifiquen como Él siempre espera. Que tu fe sea como ese oro que es procesado para que glorifique a Dios y también bendiga y edifique a los que están a tu alrededor. Les mando un gran abrazo desde El Salvador, en América Central, y que Dios les bendiga muchísimos, que Dios les guarde y que el propósito de Él siga cumpliéndose y formándose en tu vida, amado hermano. Bendiciones para todos y un fuerte abrazo.